vamos a afrontar un nuevo vídeo que nos ayude a entender el diseño de una máquina pivot. Va a tener, digamos, dos partes fundamentales, que son el tema del diseño hidráulico de las infraestructuras, bomba, tubería y equipo pivot, y esto va a dar lugar a dos costes fundamentales, el coste de inversión y el coste de energía. Hemos puesto en rojo en la diapositiva la energía, porque es evidente que uno no puede tener en cuenta únicamente los costes de inversión a la hora del diseño y el manejo de una máquina como esta. El objetivo que nos planteamos va a ser básicamente minimizar el coste total, inversión más energía, con lo cual hay que optimizar la bomba, hay que optimizar los diámetros de la tubería de transporte y la tubería del propio pivot, y tener en cuenta que esto tiene que funcionar adecuadamente de acuerdo con las características de la parcela y del cultivo. Eso quiere decir que en otro momento hemos estado hablando de cómo reparte el agua la máquina pivot, que lo recordamos para poder entender a qué nos estamos refiriendo en este caso. Sería como un modelo semielíptico semejante a un túnel de una autopista, que se diferencia básicamente en que ahora la altura de ese túnel va creciendo a medida que aumenta la distancia al centro pivote. Eso me va a dar lugar a una pluviometría en el extremo que me va a condicionar la capacidad de infiltración del agua en el suelo, y tiene que ser esa infiltración más grande que la pluviometría para que no tenga escorrentía. Problema clave que tengo que controlar, de ahí que tenga que tener en cuenta el tipo de suelo, la pendiente del suelo y la máquina. Los costes de inversión es muy fácil: coste de la máquina más coste de la bomba más coste de la tubería. Una reflexión: el que se queda aquí y compra una máquina pivot simplemente teniendo en cuenta estos aspectos se equivoca totalmente, porque en muchos casos los costes de energía pueden ser más grandes que los costes de inversión cuando hablamos en costes por hectárea. Así, por ejemplo, situaciones como nos ocurre en España, en Castilla-La Mancha, donde tenemos aguas subterráneas. Sacar el agua de un acuífero a 100 o 200 metros cuesta más la energía que la propia inversión a lo largo de la vida útil de esa instalación. El coste energético es simplemente la potencia en kilovatios hora que consume la bomba cuando está funcionando, que es función del caudal que tiene que dar, de la altura manométrica H que necesita el sistema para su funcionamiento, y del rendimiento del grupo motobomba, motor y bomba. Si multiplicamos la potencia por el número de horas de funcionamiento al año, N, en torno a 1500, 2000, dependerá, o 800, del uso de la instalación, y si lo multiplicamos después por el precio de cada kilovatio hora, esto es un precio medio, pues nos daría los pesos de energía que tenemos que pagar al año para el uso de esta máquina. Ni que decir tiene que los precios de la energía pueden ser más complejos y habrá herramientas que tengan en cuenta la discriminación horaria y el precio de potencia y el precio de la propia energía consumida. Yo creo que es importante, por ser breve y concreto, que tengamos claro cuáles son los tres principales parámetros que definen la máquina a la hora de comprar, a la hora de seleccionar y a la hora, si queréis, de un adecuado manejo. El primer parámetro que de alguna manera me va a condicionar el tamaño de la máquina, que sea capaz de dar las necesidades del cultivo en periodo punta, es el caudal de la máquina. Este caudal se determina para casos de pivot por esta fórmula que veis aquí, que está preparada para utilizar necesidades netas del cultivo, N,
en milímetros día. Área de la parcela que yo quiero regar con el pivot, en hectáreas. Eficiencia global de aplicación, como decimal o en tanto por uno, que sería la EA. Y T, número de horas de riego al día. Por eso pone T partido por 24. Lo normal para Uruguay, por las condiciones del coste de la energía en horas llano, valle y punta, es que T sea 20 horas. Eso implica no utilizar el pivot, el bombeo en definitiva, en periodo punta de coste energético. También 20 horas es un número razonable de horas al día para caso de averías y no se debe incrementar mucho más de estas 20 horas en ningún caso, porque corre graves riesgos que en caso de avería digamos, no podamos dar el agua que necesita el cultivo en ese periodo crítico que es para lo que está hecho este caudal. Ni que decir tiene que después manejaré la máquina durante cualquier periodo con distintas necesidades. Pero esto sería la capacidad mínima que tiene que tener la máquina para un correcto funcionamiento. El segundo parámetro clave que tengo que tener en cuenta en la máquina es la pluviometría máxima que se me produce en el extremo. Es decir, la altura de ese túnel que acabo de comentar al final de la tubería del pivot. Este parámetro, la pluviometría máxima en el extremo, estamos suponiendo un modelo semielíptico de reparto de agua. En otros vídeos ya hemos explicado cómo era este modelo. De alguna manera viene determinado por esta expresión. Pluviometría máxima medida en milímetros hora. Caudal es la fórmula anterior. Este caudal medido en litros por segundo. R es el radio bien regado del círculo que está regando el pivot. Y AM es la anchura mojada en esa zona. Esta anchura mojada viene condicionado por el tipo de aspersor, por el tipo de emisor. También viene condicionada si yo le coloco artificialmente un ensanchamiento adicional, como en algún caso lo hemos contado en otros vídeos y vamos a poder intentar ponerlo de manifiesto también aquí. Un tema muy importante. La pluviometría máxima en el extremo condicionará la capacidad de poder utilizar esta máquina en un suelo concreto. Uruguay tiene en general suelos que pueden ser complicados a veces. Por tanto, primera recomendación, intentemos elegir emisores que tengan la máxima anchura mojada, porque está claro que cuanto más grande sea la anchura mojada, menor es la pluviometría. Por tanto, menores los problemas que pueden originarse como consecuencia de un exceso de pluviometría respecto a la infiltración, es decir, escorrentía. Evidentemente el caudal no lo puedo tocar, porque es directamente fijado por las necesidades del cultivo de mayor demanda que yo pueda cultivar bajo esta parcela de pivot. Está claro que entonces, si las necesidades no las puedo cambiar, el caudal no la puedo cambiar y lo único, bueno, el radio de la parcela tampoco. No sé si queda suficientemente claro. Anchura mojada y pluviometría son dos aspectos claves de diseño y de manejo. Si tenemos mucha pluviometría, tenemos que buscar alternativas. La mejor alternativa es aumentar la anchura mojada. Después, también tendríamos como alternativa aumentar la velocidad de la máquina. En otro vídeo hemos explicado el efecto de la velocidad de la máquina sobre el agua que recibe un punto del terreno. ¿Y qué relación puede tener eso con la curva de infiltración del agua en el suelo? Yo puedo aplicar pluviometrías muy grandes en poco tiempo, aprovechando la mayor capacidad de infiltración del suelo. En definitiva, ese tiempo y esa pluviometría me la va a regular la velocidad de movimiento. Es decir, para que no haya escorrentía, la segunda alternativa, aparte de aumentar la anchura mojada, es aumentar la velocidad de la máquina. Pero eso tiene un precio. Eso solo nos permitirá aplicar dosis pequeñas,
porque las dosis grandes implicarían velocidades pequeñas y esas velocidades pequeñas estarían ligadas a problemas de escorrentía y no lo podría dar. En otros vídeos hemos explicado que el manejo de una máquina sería recomendable no tener que regar todos los días. Por ejemplo, cada 2 días, cada 3 días puede ser más razonable. Todo va a depender del tipo de suelo, del tipo de cultivo y del momento en que se necesita el riego. Pero lo que está claro, que si tengo graves problemas de precipitaciones excesivas con escorrentía, aunque quisiera dar dosis grandes, no podría, porque esa dosis grande me obligaría a tener que admitir escorrentía y eso no debería hacerlo. Bueno, ya vemos 2 parámetros importantísimos que definen la máquina y que son los que cualquier técnico que quiera comprar una máquina tiene que asesorar al agricultor que la va a implantar en su parcela, que tiene que exigir para cualquier máquina. Repito, caudal depende del cultivo y no se puede cambiar. Pluviometría va a depender de la longitud de máquina y, que es R, y de la anchura mojada. Hay que jugar con esto y son 2 aspectos clave que de alguna manera serían los fundamentales a tener en cuenta a la hora de comprar la máquina. Claro, esta pluviometría está condicionada al suelo y por tanto no podemos olvidar lo que hemos dicho antes, máquina, bomba, suelo. El tercer parámetro sería la dosis de riego. Una cosa importante, en el momento que yo he comprado una máquina que da este caudal, que reparte este caudal, yo tengo capacidad de manejo la que quiera, con dosis grandes, con dosis pequeñas, porque la dosis y la frecuencia van a estar directamente relacionadas, no hay ningún problema. Pero esta dosis, ¿cómo la controlo? ¿Cómo la calculo? Muy fácil. Yo tengo un caudal que viene condicionado por el cultivo y luego tengo un tiempo que tardo en dar una vuelta. El concepto de dosis o de lámina de agua aplicada en un riego es muy claro. En el numerador ponemos el volumen de agua que yo aplico en un riego, los litros de agua. Y en el denominador le aplico, le coloco el área que moja o donde distribuyo este volumen. Es decir, litros numerador partido por metros cuadrados denominador. Perfecto, pluviometría. Perdón, no, lo de arriba son litros y litros, lo diré, son litros hora por hora, son litros, volumen partido por metro cuadrado. Litros partido por metro cuadrado son milímetros, perdonad, porque la dosis son milímetros, que son lámina de agua. El primer concepto lo he ampliado para que veamos la influencia de la velocidad, que estaba metido en el tiempo de riego. ¿Qué significa tiempo de riego? Tiempo que tarda la máquina en dar una vuelta. ¿Quién determina ese tiempo? Pues la longitud que tiene que recorrer. Esa longitud es 2pi LT. LT es la distancia del centro pivote a la última torre, que es la torre de control de la máquina. Yo la velocidad con que se mueve la máquina la voy a fijar en la última torre. Y voy a tener, por ejemplo, antes hemos comentado en algún otro vídeo que esa velocidad va de 0 a 100. ¿Qué quiere decir de 0 a 100? Que de un minuto yo puedo tener el 100% de ese minuto conectado el motor de la última torre. Irá a la velocidad máxima. Pongámosle 3,5 metros por segundo o lo que sea. Perdón, metros por minuto. Y si yo lo pongo al 50%, el 50% de un minuto está funcionando y el otro 50% está parado, con lo cual la velocidad media es la mitad que la anterior. Con lo cual, bueno, esta tercera fórmula es simplemente la que me permite determinar la programación de riegos. Yo puedo aumentar o disminuir la velocidad en función de las necesidades del cultivo y del manejo. Yo llamaría la atención en un tema a la hora de programar los riegos. El riesgo de lluvia, porque si yo riego y mañana llueve, no voy a aprovechar esa lluvia, con lo cual es bueno saber la probabilidad de lluvia
antes de planificar un riego, porque puedo dar un riego parcial que me deje margen en el suelo para esa posible lluvia. Bueno, yo de esta primera parte, de los 3 parámetros fundamentales que me determinan cómo puedo elegir, comprar y gestionar una máquina, he destacado estos 3. Creo que los demás serían menos importantes, que se puede ampliar, pero ahora mismo no son necesarios. Yo creo que es importante ahora avanzar en aspectos ligados a complementarios, pero ligados al manejo y a la selección de la máquina. El primero que os propongo es destacar la importancia de la evaluación de los equipos, tanto cuando lo compro, antes de dar por definitivo que está bien, y al menos una vez al año o cada 2 años, que me permite identificar que la máquina está funcionando correctamente. ¿Por qué he dicho? Vamos a seguir. ¿Por qué he dicho que cuando compro la máquina tengo que evaluarla? ¿Qué significa evaluarla? Significa simplemente comprobar la uniformidad de distribución de agua de esa máquina en la parcela. El objetivo es que todos los puntos de la parcela reciban la misma cantidad de agua, es decir, que cada uno de estos pluviómetros que vamos a colocar aquí, a 2 metros de distancia, por ejemplo, reciban la misma cantidad de agua. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar una idea clara y rotunda de si la carta de aspersores o de emisores está perfectamente diseñada e instalada. No solamente que me hayan dado un listado de las boquillas y los aspersores a cada distancia, sino que no haya habido ningún error a la hora de colocar cada aspersor y cada boquilla en su sitio. Yo creo que este es un tema clave a recomendar a todos los agricultores que compren una máquina. Cuando uno compra un coche, lo primero que hace es probar que funciona todo, que anda, que si la música, que si el aire acondicionado. Pero es curioso, si yo compro un Pivo que vale muchísimo más que un coche, no le voy a pedir nada más que lo ponga en marcha y que vea que sale agua. No, tengo que hacer una evaluación para comprobar que ha quedado en perfectas condiciones. Mi recomendación es que se firme un contrato de compra, si queréis hasta un proyecto, y que se ponga claramente en las especificaciones técnicas que el pivot, el sistema de riego que yo he comprado, que no es una máquina, que es una bomba, una tubería y la máquina regando, tenga unos condicionantes, unas prestaciones mínimas. Por tanto, que se hable de la uniformidad que tiene que quedar al final de la máquina instalada para que empiece aquello a ser algo seriamente diseñado. Por tanto, pongámosle mínimo 85% de uniformidad, de coeficiente de uniformidad de Christensen. Pero un pivot en general puede llegar a más del 90% de uniformidad de distribución, que yo voy a calcular de esta manera. Es muy importante también medir el caudal que entra a la máquina. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizarme que ese caudal que yo he calculado con la fórmula anterior, que es el que me demanda el cultivo, la máquina, la bomba y la máquina me están repartiendo ese caudal. Por tanto, nosotros estamos manejando normalmente caudalímetros de ultrasonido como los que veis aquí, que son bastante cómodos y precisos, y yo recomiendo que Alinia, que la universidad, que las instituciones públicas tengan al servicio de los agricultores un servicio de asesoramiento y de evaluación que permita ayudarles a garantizarse que cuando compren un pivot tienen a su servicio una mínima ayuda para comprobar la calidad. Pero no solamente ahí, es que durante los años de funcionamiento también tiene que hacer este tipo de chequeos. Esto ha sido un pequeño flash, pero que destaca que, aparte de que yo compre la máquina adecuadamente, antes de dar por finalizado y por válido lo que he comprado, tengo que hacer una evaluación. Y al menos una vez al año se recomienda que se haga una evaluación para ver cómo sigue funcionando. Un tema adicional basado ya en experimentación de campo y en trabajos de investigación que hemos hecho en nuestro grupo durante muchos años. Os quiero contar para ampliar
el conocimiento y el criterio que os ayude a elegir la máquina adecuada para las necesidades de mi parcela. El efecto de la altura del emisor y del tipo de emisor en la uniformidad de riego. Este es un trabajo realizado como una tesis doctoral para un profesor de Venezuela que estuvo trabajando con nosotros y que creo que es importante que lo compartamos. A nosotros los agricultores nos preguntaban, ¿qué es mejor? ¿Un spray o un rotator? Por poner dos de los ejemplos que hemos puesto en otros vídeos como dos alternativas básicas, claras en este tema. ¿Y qué es mejor? ¿Colocar los emisores a 4 metros, a 2,5 metros o a 1 metro? Bueno, nosotros lo de 4 metros lo teníamos muy claro, queríamos saber la diferencia entre 2,5 metros y 1 metro. Sobre la uniformidad y la eficiencia, también miramos otras cosas como la repercusión del cultivo. El ensayo que planteamos es este que os ponemos aquí. Simplemente un rotator a 2,5 metros y a 1 metro y un spray, a un spray a 2,5 metros y 1 metro, en 4 tramos. Y entonces, bueno, aquí tenéis un poco nuestro planteamiento. Las infraestructuras que tuvimos que manejar para controlar bien los distintos parámetros que determinaban esta uniformidad y el funcionamiento, pues iban desde el caudalímetro que os he dicho a transductores de presión que me indicaban la presión de la máquina en un momento determinado, a las evaluaciones que hicimos durante todas las 3 campañas de riego y los pluviómetros que utilizábamos, en donde ya quiero fijarme en un detalle. Bueno, no sé si veis aquí, este cultivo es remolacha azucarera, que yo no sé, creo que en Uruguay no tenéis o tenéis muy poco, pero da lo mismo. Es un cultivo que no tiene mucha altura y vimos que, veis que podíamos tener unos soportes para que el pluviómetro quedara por encima, aquí se ve muy bien, por encima del cultivo. Lo que sí que os adelanto es que muestrear el reparto de agua con un emisor tipo spray, de estos que tienen 25 o 30 chorritos que salen al impactar el chorro en la plataforma donde se distribuye, requiere un tamaño de pluviómetro mucho más grande que los estándar. Los estándar que estamos utilizando son 16 milímetros, ¿vale? Perdón, 16 centímetros de área de recogida, y aquí hemos puesto un ejemplo de que teníamos que poner 3 para muestrear suficientemente bien el spray. Quiero ir al resultado final. Lo podéis ver en las publicaciones que tenemos al respecto, todo esto está publicado, pero quiero llamar vuestra atención en la distinta manera de repartir el agua que tenemos en el spray y en el rotator. Fijaros, abajo veis la leyenda, el rotator a 1 metro de altura es la parte azul más alta y el de 2,5 metros de altura es la roja. Lo normal es que hubiera salido lo contrario, un poco más de uniformidad cuanto más altura. ¿Por qué nos salió al revés? Porque aquí cambiamos no solamente la altura, sino que el rotator a 2,5 metros lo pusimos a 4,5 metros de espaciamiento entre emisor y emisor, mientras que a 1 metro se puso a 3,2 metros, es decir, los juntamos más. Este es un tema clave y este es un mensaje que os lanzo. A medida que yo junte más los emisores, también va a tender a tener un poco más de uniformidad. Esto tiene su límite, pero si están más abiertos de la cuenta, baja la uniformidad. Aquí las uniformidades son muy altas, por tanto no hay ningún problema. Los otros dos son el rotator el spray a 2,5 metros y a 1 metro. Lo que vemos es mucha irregularidad, ¿vale? Es que tengo valores de coeficiente de uniformidad desde el 65% hasta el 85%. Bueno, vemos una cosa clara, que el máximo está por debajo del rotator. Y esa oscilación de evaluaciones individuales, cada punto en vertical es una evaluación. Y abajo hemos puesto la velocidad del viento que había en cada una de las evaluaciones. Debe haber como 20 y tantas. Simplemente por ver si había alguna relación de la velocidad del viento con la uniformidad. Bueno, vemos claramente que en el rotator ninguna y que en el spray pues casi ninguna, que tan solo
aumentaba a partir de unos 4 metros por segundo un poco esa uniformidad. Pero el mensaje claro es, si evaluáis un pivot con spray, los pluviómetros tienen que ser muy grandes, porque si no, el muestreo puede dar cualquier cosa. Una recomendación que tiene que ver con la siguiente diapositiva. Si vosotros evaluáis una sola vez un pivot con spray, puede que os salga muy alto o puede que os salga muy bajo en función de los pluviómetros que utilizáis. Porque mirad lo que pasaba. El spray, a la izquierda tenemos otra vez casi la anterior transparencia con los riegos individuales de rotator a 2 metros y a 1 metro, a 2 metros y medio y a 1 metro, y de spray a 2 metros y medio y a 1 metro. Y a la derecha hemos puesto los riegos acumulados. Fijad, ¿qué significan los riegos acumulados? Que cada pluviómetro que teníamos en el campo le sumamos el agua recogida por un riego, al segundo riego, más el tercer riego, más los 25 riegos. Y entonces calculábamos su coeficiente de uniformidad. Fijaros qué mejora más impresionante, ¿vale? De alguna manera eran 92, pues pasa a 95 más o menos. Pero la mejora más impresionante la tenemos en los spray, que yo tenía pues desde el 65-70% y ahora a partir del segundo o tercer riego yo ya tengo 80, 85, incluso 90. Aquí tenemos otra comparativa. Nosotros nos preguntábamos qué relación hay entre la uniformidad que yo veo en una evaluación, la uniformidad de riegos acumulados y la uniformidad real del agua en el suelo. Para medir la uniformidad del agua en el suelo, colocamos tubo de accesos de sondas en Viroscan cada 2 metros. Y después de cada riego le dejamos pasar mediodía al menos, para que hubiera habido redistribución del agua en el suelo, medíamos la uniformidad con que había quedado el agua en el suelo. De estos 20 y tantos riegos, en cada caso, por ejemplo, la primera gráfica de arriba a la izquierda, tenemos el spray a 2,5 metros, en donde tenemos abajo los riegos individuales, perdón, la uniformidad de riegos individuales conseguida y en la parte de arriba la medida de uniformidad del agua en el suelo. Veis que es muy distinta. Cuando el spray estaba a 1 metro, bueno, pues tenía más o menos el mismo comportamiento. En rotator, tanto en 1 metro como en 2 metros y medio de altura, la relación entre la uniformidad medida y la uniformidad en el suelo era muy parecida. Si lo comparáramos con la uniformidad de riegos acumulados, lo que sí que podemos afirmar es que la uniformidad de riegos acumulados es prácticamente la misma que la uniformidad del agua en el suelo. Cuando yo hablo de eficiencia o de distribución del agua de un equipo pivot, en realidad hay que hablar cómo queda el agua en el suelo, que es el indicador adecuado. Con lo cual, hace un momento os he recomendado que antes de pagar la máquina hay que comprobar que funciona bien. Pero quiero llamar vuestra atención que en el caso de spray o utilizáis unos pluviómetros muy grandes o repetís 2 o 3 veces esa medida para tener seguridad de lo que está pasando, ¿vale? Este sería un ejemplo de la evaluación que nosotros hemos hecho en este pivot durante 3 años, en donde podemos ver que la parte de spray que estaba aquí me da una aparente mayor variabilidad, repito, resultados de pluviómetros y por tanto con un cierto error. Y la variabilidad donde estaban los rotator era más pequeña. Aquí abajo veis la uniformidad de emisión media acumulada de cada uno de los tramos con los rotator, ¿vale? Esta diapositiva es también muy interesante, que os quiero compartir con vosotros los resultados. Sería qué proporción de agua que descarga la máquina llega al suelo. Es decir, yo he medido el caudal, por tanto yo sé el caudal medio distribuido y la lámina media
que ha descargado. He medido el agua que llega al suelo, la diferencia está integrándome posibles pérdidas por evaporación y arrastre. Esto no es totalmente preciso, pero es la mejor manera de aproximar este concepto. En este sentido, nosotros medimos evaluaciones de noche y de día. Bueno, ni que decir, tiene que de noche no era, porque era a la madrugada, pero en donde el viento, la evaporación prácticamente eran mínimos y tenía que haber un poco de luz para poder hacer la medida. Resultados que hemos obtenido. Si comparamos el centro de la figura, vemos las 4 situaciones. La primera azul, la tenéis abajo, es el spray a 2,5 metros de altura. Y la siguiente es el spray a 1 metro. Bueno, ya vemos una diferencia muy importante de pérdidas por evaporación. Casi el doble en spray. En rotator, el primero, el de 6,3, sería a 2,5 metros de altura. Y el más bajo es a 1 metro de altura. También vemos que hay una cierta diferencia, pero que tiene menos pérdidas por evaporación de arrastre en las mismas condiciones de altura el rotator que el spray. Si nos vamos al día, las evaluaciones que hemos hecho de día, es verdad que lo hacemos cerca de mediodía por tener el contraste, fijaros que son muchísimo más altas, estamos en las mismas. El spray a 1 metro, 13,6% de pérdidas, ¿sí? Y 9 el de 1 metro. Y el rotator 12 y 8. Bueno, la media noche-día puede ser un poco esta parte de la izquierda que tenemos aquí. Pero el mensaje que quiero transmitiros es, queda patente lo que dijimos en algún otro vídeo previo de hay que regar siempre de noche. Con sistemas de riego por aspersión, ya sean pívot o sistemas fijos, el regar de noche implica un ahorro significativo de agua, porque tengo menos pérdidas por evaporación y arrastre, que de esta manera han quedado más o menos cuantificadas. Es verdad que estos son ensayos de 3 años en Albacete, en España, que no va a ser lo mismo que en Uruguay, pero bueno, a los uruguayos les dejamos la oportunidad de que hagan también este tipo de medidas y que lo cuantifiquen con precisión. Y recordáis también que la ventaja de regar de noche, aparte de tener menos pérdidas por evaporación y arrastre, que hemos tratado de cuantificar, es que tienen menos coste energético y tienen menor viento, con lo cual pues la uniformidad también es mayor. Vamos a pasar ahora a un tercer bloque de información útil para seleccionar la máquina y para manejar la máquina. Sobre todo para la selección en cuanto a tamaño, costes, etcétera, etcétera. Por eso lo hemos llamado costes de aplicación del agua con equipos pivot. Esta fue otra línea de investigación que nosotros desarrollamos y que queremos compartir con vosotros las ideas fundamentales. Al empezar este vídeo hemos puesto de manifiesto que es importante tener en cuenta para la solución óptima no solo los costes de inversión, sino los costes de inversión más los costes de energía. Bueno, pues eso lo podemos ver aquí en esta transparencia para uno de los ejemplos. Sería para una tubería de 6,5 octavos, los costes de inversión sería la línea azul oscura, que claramente disminuyen al aumentar la longitud de máquina. Son euros por hectárea y año, no son euros totales de máquina, son euros por hectárea y año. La otra línea, un poquitín más oscura, se refiere a los costes de mantenimiento, que lo tenéis aquí, es un porcentaje de los costes de inversión. Pero yo quiero que nos fijemos en los costes de energía, que sería esta parte roja. La he puesto en roja aposta para destacarla. Los costes de energía aumentan rotundamente al aumentar la longitud de máquina. Por tanto, bueno, y lo otro es el coste del agua, que para nosotros era el coste de llevar el agua desde la fuente hasta la cabeza del pívot. El coste mínimo, entonces, es la integración del coste de energía más el coste de inversión, y en este caso hemos metido también el coste del agua, pero no mete variación. Lo que sí que pone de manifiesto es una cosa, que la longitud que conduce al coste mínimo, en nuestro caso, para nuestros costes, está
entre 300 y 450 metros de longitud. Eso quiere decir que pivot entre 40 y 70 hectáreas. En esta diapositiva clarificamos un poquito más lo que significaría la variación de coste de aplicación del agua en euros por hectárea y año, que integra inversión más energía para cada uno de los tipos de tubería en pivot que tenemos. Por ejemplo, la primera es una tubería de 5 pulgadas. Está claro que el mínimo coste total corresponde en torno a 30 hectáreas, ¿vale? La segunda es de 6,5 pulgadas, que también pone de manifiesto que el coste mínimo está en torno a 45-50 hectáreas. La tercera es de 8 pulgadas, que el coste mínimo está en torno a 60, 70, no llega a 80 hectáreas. La última es de 10 pulgadas, que indicaría que el coste mínimo está en torno a 100 hectáreas. Esto es para cada una de las tuberías. Pero si yo quiero saber cuál es el coste mínimo en general, está claro que el coste mínimo está en torno a 60-70 hectáreas. Y lo que tengo que hacer es ponerle tubería de 8 pulgadas, ¿vale? Podemos utilizar tuberías de distinto diámetro en la misma máquina, pero bueno, eso es lo que hemos hecho aquí en la envolvente de la raya roja discontinua. Aquí tiene multidiámetro. La verdad es que la diferencia no es muy grande en cuanto a coste total y se puede hacer, pero no aporta grandes cosas. Este es un tema muy importante. Repito, estos son datos para España, para Albacete, España, pero Uruguay tendría que sacar algo parecido que les permita identificar cuál es el coste mínimo. Lo que sí que está claro es una cosa. Un pivot de 150 hectáreas es más caro, coste total de aplicación de agua, que 2 de 75. En otro vídeo hemos puesto un ejemplo al respecto que por lo menos quería reflexionar sobre ello. El pivot de 150 hectáreas, aparte de que es más caro, repito, más caro coste total, más barato coste de inversión, tiene un gran problema y una gran probabilidad de que sea casi inviable en suelos de Uruguay para no tener problemas de infiltración, en el extremo. Y aparte de eso, pivots de menor tamaño serían más baratos económicamente, con muchos menos problemas de infiltración en el extremo. Eso quiere decir que la recomendación en base a estos datos y a todo lo que llevamos expuesto sería preferible ir a pivot que no superen los 70-80 hectáreas. Y es mejor 2 pivots de 70 hectáreas que un pivot de 150. Antes hemos hablado también del tema de los pivots trasladables y cuidado con el error de no suponer que un pivot de 70 hectáreas yo lo puedo cambiar a otra parcela de 70 hectáreas y puedo regar 2 parcelas de 70 hectáreas con el mismo pivot, porque no es cierto. Puedes regar 2 parcelas de 70 hectáreas con el mismo pivot si la dotación de este pivot es el doble que la otra. Es decir, si el caudal, si la bomba, si las tuberías corresponden al doble que si yo compra 2 pivots, ¿de acuerdo? Con lo cual, es un mensaje que hay que clarificar para que no haya ningún problema. Es importante en el coste total la dotación de la máquina, es decir, el caudal que tiene que ver con la unidad de superficie, sea de 1,25 o 1,50 litros segundo hectárea, pues para el óptimo, que veis que el coste mínimo lo tenemos aquí, entre lo que salía antes, este son 5 octavos, pues estamos hablando de unas 50-60 hectáreas, no es muy significativo. En cambio, sí que me garantiza llegar a cubrir las necesidades del cultivo. La influencia de la eficiencia de riego sí que es importante, porque si os dais cuenta, no es lo mismo que tenga una eficiencia del 70 o que tenga una eficiencia del 85. Por moverme en valores más o menos reales. ¿De quién depende la eficiencia? De la uniformidad. Por tanto, hemos dicho que lo primero que hay que hacer es, antes de
terminar de pagar la máquina y las instalaciones, hacer una evaluación que me diga de qué nivel de uniformidad estoy hablando. Porque no es la uniformidad en sí, que también es la eficiencia global de uso del agua y, por tanto, de la cantidad total de agua bruta que necesito para cubrir mis objetivos, ¿vale? Y la repercusión correspondiente en la producción, que aquí no está tenida en cuenta, ¿vale? Esto era, en pocas palabras, lo que queríamos destacar de cómo realizar la selección adecuada de una máquina que yo necesito comprar para colocarla en una parcela a un agricultor. Resumiendo, cuidado con el caudal, tiene que cumplir el que sea capaz de dar las necesidades del cultivo. Cuidado con la pluviometría, que no produzca escorrentía, y la dosis, que la voy a cambiar al modificar la velocidad. La evaluación es un tema clave que tenemos que tener en cuenta, y la primera hay que hacerla con la máquina nueva antes de terminar de pagarla. Y el último tema es que los pivos grandes, de más de 70-80 hectáreas, no son mejores ni más baratos que este tamaño. Por tanto, tengas en cuenta esto a la hora de comprar y diseñar los siguientes pivos. Muchas gracias.